En España, los precios no están subiendo de forma puntual. Están reordenando por completo el poder adquisitivo de las familias. Si tus ingresos crecen un 3 a 4% al año, pero el coste real de vivir aumenta más rápido, en términos prácticos te estás empobreciendo aunque ganes más. Y eso ya está ocurriendo. La mayoría de personas cree que está haciendo lo correcto porque paga sus gastos, evita deudas grandes y ahorra lo que puede. El problema es que ese enfoque funcionaba en un entorno de inflación baja y estable. En el contexto actual, no es suficiente. El dinero pierde valor mientras está quieto, y muchas decisiones que parecen prudentes hoy generan una pérdida silenciosa mañana. Veamos algunos números sencillos. Entre 2021 y 2024, la inflación acumulada en España supera ampliamente el 15%. Eso significa que algo que costaba 1.000 euros hace pocos años, hoy cuesta más de 1.150 euros. Si tus ahorros no han crecido al menos a ese ritmo, su capacidad de compra ya se redujo. Y esta dinámica no se ha detenido. Cuando hablamos de 2026, no hablamos solo de todo será más caro. Hablamos de categorías concretas donde el aumento tiene lógica económica: vivienda, energía, alimentación procesada, seguros, servicios básicos y costes financieros. No es casualidad ni especulación. Es el resultado de salarios presionados, deuda pública elevada, envejecimiento poblacional y una estructura fiscal que necesita recaudar más. Aquí aparece el segundo error común. Muchas personas piensan que proteger su dinero significa simplemente ahorrar más o esperar a que la situación se normalice. Pero si los precios suben de forma estructural, no hay vuelta automática a niveles anteriores. La normalización no implica que los precios bajen, sino que suban más lento, desde un nivel ya alto. El impacto real no se mide solo en euros gastados, sino en decisiones forzadas. Alquileres que absorben más del 40% del ingreso, ahorro pospuesto indefinidamente, consumo financiado con crédito y una menor capacidad de reaccionar ante imprevistos. Todo esto reduce margen de maniobra financiera, incluso para personas con ingresos estables. El problema central no es la inflación en sí. El problema es no entender qué partes de tu economía personal están más expuestas a ella y cómo eso afecta tu patrimonio futuro. Si no se analiza con frialdad ahora, en 2026 el ajuste será más caro y con menos opciones disponibles. En las siguientes partes vamos a descomponer qué será específicamente más caro, por qué ocurre y qué decisiones prácticas pueden reducir el impacto. Pero antes, era necesario entender una cosa. No hacer nada también es una decisión financiera, y suele ser la más costosa. Para entender por qué el encarecimiento de la vida en España afecta cada vez más incluso a personas financieramente responsables, hay que mirar 3 capas a la vez: cómo se estructuran los ingresos, cómo se toman las decisiones diarias, y qué ocurre cuando no existe un sistema claro de gestión del dinero. Primero, la estructura de ingresos. La mayoría de hogares depende casi por completo de una sola fuente: el salario. Ese salario suele ajustarse con retraso respecto a la inflación y, en muchos sectores, el aumento es parcial. Un incremento salarial del 3% puede parecer razonable, pero si el alquiler sube un 6%, la electricidad un 8% y la cesta básica un 7%, el balance es negativo. El problema no es el salario en sí, sino su falta de diversificación y su escasa capacidad de adaptación al aumento de precios. Segundo, la conducta financiera. Muchas decisiones se toman en términos nominales, no reales. Se piensa en pago lo mismo cada mes o me sobra algo a fin de mes, sin ajustar mentalmente ese dinero a lo que realmente compra. Cuando los precios suben de forma sostenida, mantener el mismo estilo de vida requiere cada vez más recursos, aunque no se perciba de inmediato. Esta ilusión de estabilidad es peligrosa porque retrasa la reacción. Un ejemplo concreto: una persona que alquila un piso por 900 euros y gana 2.000 euros netos. Hace 2 años,
Ese alquiler representaba el 45% de sus ingresos. En 2026, con renovaciones anuales del 5 al 6%, ese alquiler puede situarse cerca de 1.050 euros. Si su salario sube solo a 2.100 euros, el peso del alquiler supera el 50%. No hay derroche, no hay mala gestión visible, pero la presión financiera aumenta de forma matemática. Otro caso típico, el ahorro disciplinado, en cuenta corriente. Supongamos 15.000 euros guardados para seguridad. Con una inflación del 4% anual, en 3 años ese dinero pierde más de 1.700 euros de poder adquisitivo. La persona siente tranquilidad por tener liquidez, pero en realidad está pagando un coste oculto por no tener una estrategia. Aquí es donde fallan los consejos estándar. Ahorra más, reduce gastos o no te endeudes. Son recomendaciones incompletas. Reducir gastos tiene un límite físico. Ahorrar sin proteger el valor es insuficiente. Y evitar toda deuda ignora que algunos costes se encarecen más rápido que el dinero. Estos consejos no fallan porque sean incorrectos, sino porque no están pensados para un entorno de precios persistentemente altos. El verdadero problema no es la falta de esfuerzo individual, sino la ausencia de un marco de decisión que tenga en cuenta inflación, tiempo y prioridades. Sin ese marco, las personas reaccionan tarde y con herramientas inadecuadas. Cuando se analiza el impacto del encarecimiento sostenido en España, aparecen siempre los mismos errores estructurales. No son fallos aislados ni falta de disciplina, sino decisiones repetidas que parecen lógicas a corto plazo y dañinas a largo plazo. El primer error es mantener el dinero inmóvil. Dejar ahorros en efectivo o en cuentas sin rendimiento se percibe como prudencia, pero en un entorno inflacionario es una pérdida garantizada. Con una inflación media del 4% anual, 20.000 euros pierden aproximadamente un 18% de poder adquisitivo en 5 años. En 10 años, la pérdida supera el 30%. No hay caída visible en el saldo, pero la capacidad real de compra se erosiona de forma constante. El segundo error es planificar solo el presente. Muchas personas ajustan su presupuesto para llegar a fin de mes, sin proyectar cómo evolucionarán los costes clave. Si hoy una familia gasta 1.600 euros al mes y asume un aumento del 3% anual, en 10 años, ese gasto se acerca a 2.150 euros. Si los ingresos no crecen al mismo ritmo, la diferencia se cubre con ahorro o deuda. El resultado es una menor capacidad de elección en el futuro. El tercer error es confundir estabilidad con seguridad. Tener un empleo fijo y pagos controlados genera sensación de control, pero no protege frente a cambios estructurales. Un salario estable no significa un patrimonio estable. Si no se construyen activos que acompañen el crecimiento de los precios, la estabilidad se convierte en estancamiento. Veamos 2 escenarios simplificados a 20 años. Escenario A. Una persona ahorra 300 euros al mes en efectivo. Al final del periodo, habrá acumulado 72.000 euros. Con una inflación media del 3,5%, el valor real de ese dinero equivale a menos de 40.000 euros actuales. Escenario B. La misma persona toma decisiones para proteger parcialmente el valor de su dinero. Sin prometer rendimientos altos, solo evita que el capital pierda poder adquisitivo. La diferencia real entre ambos escenarios supera los 30.000 euros, sin cambiar el ingreso mensual. Aquí se ve el punto clave. El problema no es cuánto se gana, sino cómo se decide usar lo que se gana. Personas con ingresos medios que toman decisiones coherentes suelen terminar con más margen financiero que personas con ingresos altos sin estructura. El ingreso es una variable, la estrategia es el factor determinante. Si estos errores se mantienen durante 5, 10 o 20 años, las consecuencias no son dramáticas de golpe, pero sí acumulativas. Jubilaciones más frágiles, dependencia del crédito, menos libertad de elección y mayor vulnerabilidad ante cualquier shock económico. La solución no consiste en buscar rendimientos rápidos
ni en cambiar radicalmente el estilo de vida. Consiste en construir una estructura financiera básica que tenga en cuenta tres variables: inflación, tiempo y control del riesgo. Esta estructura se puede aplicar con ingresos medios y no requiere conocimientos técnicos avanzados. El primer elemento es separar el dinero por función. No todo el dinero debe cumplir el mismo objetivo. Una parte debe cubrir liquidez y seguridad a corto plazo. Otra debe proteger el poder adquisitivo a medio y largo plazo. Cuando todo el dinero se mantiene en el mismo lugar, normalmente en efectivo, se sacrifica una de esas funciones. La mecánica es simple: definir cantidades concretas para cada función y no mezclarlas. El segundo elemento es aceptar una exposición controlada al crecimiento económico. Proteger el dinero no significa eliminar todo riesgo, sino evitar el riesgo de pérdida segura que genera la inflación. Por ejemplo, invertir de forma periódica en activos diversificados permite que el capital crezca junto con la economía. La clave no es adivinar el mejor momento, sino mantener una constancia razonable en el tiempo. A largo plazo, el efecto del tiempo es más relevante que la precisión. El tercer elemento es alinear decisiones con horizontes temporales. El dinero que puede necesitarse en 1 o 2 años no debe estar expuesto a volatilidad. En cambio, el dinero destinado a objetivos a 10 o 20 años puede tolerar fluctuaciones temporales porque tiene margen para recuperarse. Esta lógica reduce el riesgo real, aunque a corto plazo los valores se muevan. ¿Por qué este enfoque es estable? Porque no depende de predicciones ni de situaciones excepcionales. Se basa en tendencias estructurales, crecimiento económico, inflación moderada y disciplina. Además, limita errores comunes como reaccionar por miedo o cambiar de estrategia constantemente. Un ejemplo sencillo: una persona destina el equivalente a 6 meses de gastos a liquidez. El excedente mensual se divide entre consumo actual y protección futura. Si los precios suben, la parte invertida tiene capacidad de ajustarse con el tiempo. No elimina la inflación, pero reduce su impacto acumulado. Este sistema no promete resultados extraordinarios ni elimina la incertidumbre. Su ventaja es otra: funciona incluso cuando el entorno es imperfecto. En un escenario como el de España hacia 2026, esa estabilidad es más valiosa que cualquier promesa de alto rendimiento. Par 4. Solución y mecánica. La solución no consiste en buscar rendimientos rápidos ni en cambiar radicalmente el estilo de vida. Consiste en construir una estructura financiera básica que tenga en cuenta tres variables: inflación, tiempo y control del riesgo. Esta estructura se puede aplicar con ingresos medios y no requiere conocimientos técnicos avanzados. El primer elemento es separar el dinero por función. No todo el dinero debe cumplir el mismo objetivo. Una parte debe cubrir liquidez y seguridad a corto plazo. Otra debe proteger el poder adquisitivo a medio y largo plazo. Cuando todo el dinero se mantiene en el mismo lugar, normalmente en efectivo, se sacrifica una de esas funciones. La mecánica es simple: definir cantidades concretas para cada función y no mezclarlas. El segundo elemento es aceptar una exposición controlada al crecimiento económico. Proteger el dinero no significa eliminar todo riesgo, sino evitar el riesgo de pérdida segura que genera la inflación. Por ejemplo, invertir de forma periódica en activos diversificados permite que el capital crezca junto con la economía. La clave no es adivinar el mejor momento, sino mantener una constancia razonable en el tiempo. A largo plazo, el efecto del tiempo es más relevante que la precisión. El tercer elemento es alinear decisiones con horizontes temporales. El dinero que puede necesitarse en 1 o 2 años no debe estar expuesto a volatilidad. En cambio, el dinero destinado a objetivos a 10 o 20 años puede tolerar fluctuaciones temporales porque tiene margen para recuperarse. Esta lógica reduce el riesgo real, aunque a corto plazo los valores se muevan. ¿Por qué este enfoque es estable? Porque no depende de predicciones ni de situaciones excepcionales.
Se basa en tendencias estructurales: crecimiento económico, inflación moderada y disciplina. Además, limita errores comunes como reaccionar por miedo o cambiar de estrategia constantemente. Un ejemplo sencillo: una persona destina el equivalente a 6 meses de gastos a liquidez. El excedente mensual se divide entre consumo actual y protección futura. Si los precios suben, la parte invertida tiene capacidad de ajustarse con el tiempo. No elimina la inflación, pero reduce su impacto acumulado. Este sistema no promete resultados extraordinarios ni elimina la incertidumbre. Su ventaja es otra: funciona incluso cuando el entorno es imperfecto. En un escenario como el de España hacia 2026, esa estabilidad es más valiosa que cualquier promesa de alto rendimiento. Si reunimos todo lo anterior, el problema y la solución se pueden ordenar en una estructura sencilla y operativa, no en ideas sueltas. El objetivo no es reaccionar a cada subida de precios, sino crear un sistema que funcione incluso cuando los precios siguen subiendo. La estructura tiene 4 pasos claros. Primer paso: identificar la exposición real a la inflación. No se trata de todo es más caro, sino de qué partidas concretas pesan más en tu presupuesto: vivienda, energía, alimentación, transporte y servicios. Anotar estos gastos y proyectarlos con un aumento anual moderado del 3 al 5% permite ver el impacto futuro con números, no con sensaciones. Aquí suele aparecer la primera corrección mental: el problema no es el consumo, sino la tendencia. Segundo paso: definir el papel de cada euro. Una parte del dinero cumple una función de estabilidad inmediata, liquidez para imprevistos y gastos próximos. Otra parte cumple una función de protección a largo plazo. Mezclar ambas funciones genera decisiones erráticas. Separarlas reduce errores. No es una técnica compleja, es una regla de organización. Tercer paso: introducir crecimiento de forma controlada. Proteger el dinero implica aceptar que, a largo plazo, debe acompañar al crecimiento económico. Esto no significa asumir riesgos innecesarios, sino utilizar herramientas diversificadas y consistentes en el tiempo. La regularidad y el horizonte largo son más importantes que la búsqueda de oportunidades puntuales. Cuarto paso: revisar con calendario, no con emociones. El sistema no se evalúa cada semana ni en función de titulares. Se revisa 1 o 2 veces al año, ajustando aportaciones y prioridades según cambios reales de ingresos o gastos. Esto reduce decisiones impulsivas y mantiene coherencia. ¿Qué cambia con esta estructura? En un año, el cambio principal es la claridad. Se entiende dónde se pierde poder adquisitivo y por qué. El dinero deja de ser reactivo y empieza a responder a un plan. En 5 años, la diferencia es visible en términos reales. Mientras los precios suben, el patrimonio no se estanca. No hay saltos espectaculares, pero sí estabilidad creciente y menor dependencia del crédito. En 10 años, el efecto acumulado es decisivo. La persona que protegió su dinero mantiene capacidad de elección. Puede ajustar su trabajo, afrontar gastos grandes o absorber shocks económicos sin desestabilizarse. La que no lo hizo depende más de ingresos futuros inciertos. ¿Qué hacer ahora, de forma concreta? Calcular gastos anuales reales y proyectarlos con inflación moderada. Definir un fondo de liquidez con una cantidad clara. Establecer una aportación periódica destinada a protección a largo plazo. Fijar una fecha anual de revisión y respetarla. El punto clave es entender esto. La inflación no es un evento puntual, es un entorno. Ignorarla no la elimina. Incorporarla a las decisiones sí cambia el resultado. No hace falta anticipar el futuro con precisión, solo estructurar el presente con lógica. Esa es la diferencia entre adaptarse a 2026 y llegar tarde a él.